Ethan Rowe. Nunca me ha gustado hablar de esto, principalmente porque la gente suele reírse. No me cree o me mira como si estuviera loco. Pero yo sé lo que vi, sé lo que pasó aquella noche. Y sé que nunca volveré a dormir igual. Siempre tuve unos dientes horribles cuando era niño. De verdad horribles. Torcidos, montados unos sobre otros, amarillentos. De esos que te hacen sonreír con los labios cerrados. Por eso terminé quitándome las muelas del juicio mucho más tarde que la mayoría. Normalmente la gente se las saca en la secundaria o en la universidad. Yo no. Ni siquiera pedí cita hasta después de graduarme. Ojalá no lo hubiera hecho. La cirugía en sí no fue tan mala, pero la recuperación. Dios, fue un infierno. Ese tipo de dolor punzante que se mete en todo el cráneo. No podía dormir, ni comer, ni pensar con claridad. El dentista me recetó 2 tipos de analgésicos y me dijo que los tomara alternándolos cada pocas horas. Lo tomé al pie de la letra, así que me despertaba cada 3 horas, de día o de noche, para tomar otra pastilla. Mi cuerpo se acostumbró. 3 horas de medio sueño, despertarme con dolor, tragar las pastillas, volver a acostarme, una y otra vez. Después de unos días empecé a sentirme diferente. No enfermo exactamente, solo no humano. Mi mente estaba nublada. Mi cuerpo ya no sabía si era de noche o de día. Era como vivir en un atardecer eterno. Fue entonces cuando comenzaron a pasar cosas extrañas. Quizás era la 5ª noche después de la cirugía. Lo recuerdo porque aún tenía las mejillas hinchadas y debía dormir apoyado en varias almohadas. Me desperté alrededor de las 4 a.m., como de costumbre, para tomar mis medicinas. Tragué las pastillas, bebí agua y traté de volver a acomodarme. Pero hacía un calor insoportable en mi habitación. El aire se sentía pesado, espeso, como si respirara a través de una manta. El aire acondicionado estaba encendido, pero no salía aire frío. Me revolvía en la cama, mi cuerpo dolía, mi mandíbula palpitaba, y mi piel sudaba bajo las sábanas. Así que decidí abrir la ventana. Era algo que nunca hacía. Mi casa estaba justo al borde de un bosque en Maple Hollow, un pequeño pueblo tranquilo del norte. Había mapaches, zorros, incluso algún coyote que se acercaba de vez en cuando. Pero esa noche estaba demasiado cansado para preocuparme. Solo quería un poco de aire fresco. Deslicé la ventana hacia arriba. Una ráfaga de viento frío entró, trayendo el olor de la tierra húmeda y el pino. Me alivió por unos 5 minutos. Luego empecé a oírlo, un sonido. Al principio era débil, como un rasguño. Pensé que tal vez era una rama golpeando la pared o un mapache husmeando en la basura. Pero luego se volvió más claro, más intencionado. Como garras raspando la madera, lento, arrastrado, de un lado al otro. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Me incorporé en la cama, conteniendo la respiración. El rasguño volvió a sonar, esta vez justo encima de mí. El techo. En ese momento, cada instinto de mi cuerpo me gritó: no te muevas. Pero la curiosidad ganó. Esperé. El sonido volvió a moverse, de un extremo al otro del techo. No era algo aleatorio. Era como si algo estuviera arrastrándose allá arriba. Algo pesado. Susurré para mí mismo: debe ser un animal. Tal vez un mapache, uno grande. Pero en el fondo no lo creía. Aún así, no podía quedarme quieto. Mi padre siempre estaba paranoico con los animales que rompían el aislamiento del ático, y ya podía oír su voz regañándome por no revisar. Así que me levanté. Me puse una sudadera y tomé la linterna de mi teléfono, pero la luz era muy débil. Fui al garaje y agarré una de las linternas grandes de mi padre, de esas que pueden cegar a alguien a 20 metros. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Cada paso que daba resonaba. Salí por la puerta trasera. El pestillo metálico sonó más fuerte de lo que esperaba. Afuera el aire era fresco, pero aún denso, y el bosque detrás de la casa parecía una muralla negra. Apunté la linterna hacia la parte del techo justo encima de mi ventana. Nada. Luego vi un pequeño montón de tejas rotas en el suelo, recién arrancadas. Algo había intentado entrar. Sentí cómo se me aceleraba el pulso. Rodeé la casa despacio, moviendo el haz de luz por las canaletas y los bordes del tejado. La luz reflejaba polvo, telarañas, hojas muertas. Y entonces, movimiento. Algo se desplazó en la esquina del techo. Me quedé paralizado. Mi mano temblaba mientras giraba la linterna hacia esa dirección.
Y fue entonces cuando lo vi. No era un animal, era una persona. Una persona desnuda, agachada, con las extremidades dobladas en ángulos imposibles, la piel tan pálida como el papel. Sus ojos reflejaban la luz como los de una bestia. 2 puntos blancos flotando en la oscuridad. Grité antes de darme cuenta. El sonido rompió el silencio, y la figura giró la cabeza hacia mí de golpe, demasiado rápido. Comenzó a moverse, avanzando por el techo a 4 patas como una araña. Retrocedí tambaleándome, la linterna vibrando en mi mano. Intenté seguirlo con el haz de luz, pero era demasiado rápido. Se deslizaba sobre las tejas como si la gravedad no existiera. Entonces se detuvo, justo encima de mi ventana. Debería haber corrido, haber entrado, cerrado las puertas, llamado a la policía. Pero no lo hice. Mi cuerpo funcionaba con adrenalina y miedo, no con lógica. Corrí hacia la parte trasera gritando el nombre de mi padre. Mi voz se quebraba en el aire frío. Cuando giré la esquina vi a la criatura de pie al borde del techo. Su cuerpo se movía con espasmos, la cabeza ladeada como si escuchara, y antes de que pudiera siquiera pensar, saltó. Cayó al suelo con un ruido húmedo, repugnante. Me encogí esperando verla rota sangrando, pero no se levantó, y empezó a correr hacia mí. Recuerdo fragmentos. El crujir de la grava bajo sus pies, el destello de sus brazos pálidos, el sonido que emitía, mitad grito, mitad gruñido. Instintivamente levanté la linterna, cegándola por un segundo, pero no se detuvo. Me embistió con fuerza, sacándome el aire del pecho. Caímos al suelo. Sentí sus manos arañando mi cara, sus uñas hundiéndose en mi piel, intentando desgarrar. Podía olerla, podredumbre, tierra y algo metálico, como sangre seca. Grité. Ella gritó también, un chillido agudo, inhumano, y justo cuando pensé que me arrancaría los ojos, escuché la puerta trasera abrirse de golpe. La voz de mi padre atravesó el caos gritando mi nombre. Tiró de la cosa, separándola de mí. Me levanté tambaleándome, con la cara empapada en sangre, los ojos ardiendo. La criatura se retorció, chillando. Luego se soltó de su agarre. Mi padre le apuntó con la linterna, iluminándole el rostro por completo. Nunca olvidaré el sonido que hizo, una mezcla de shock y terror, porque no parecía un desconocido, parecía yo o algo que fingía ser yo. Antes de que pudiéramos reaccionar, giró y corrió hacia el bosque. La forma en que se movía, los brazos sueltos, la cabeza dando sacudidas, no era natural. Saltó la cerca en un solo movimiento y desapareció entre los árboles. El sonido de sus pasos entre las hojas resonó hasta desvanecerse por completo. Nos quedamos allí, inmóviles, mi padre sosteniendo la linterna, yo temblando y sangrando, los dos mirando la oscuridad vacía. Fuimos al hospital esa misma noche. Necesité puntos de sutura en la mejilla y el cuello. Los doctores dijeron que parecían arañazos de animal, pero mi padre los corrigió. Dijo que eran uñas humanas. La policía vino después, tomó declaraciones, revisó el jardín. Encontraron las tejas rotas cerca de mi ventana y profundas marcas en la madera, como si alguien hubiera intentado excavar para entrar. Pero eso no fue lo más extraño. Unos días después, cuando mi madre subió al techo para limpiar las canaletas, encontró dientes humanos. Algunos viejos y amarillentos, otros frescos, como si los hubieran arrancado recientemente. La policía dijo que tal vez un animal los había arrastrado hasta allí, pero los animales no arrancan muelas de las mandíbulas humanas. Han pasado 3 años. Nos mudamos lejos de Maple Hollow. Mis cicatrices sanaron, pero aún me despierto cada pocas horas, como si mi cuerpo recordara aquel ciclo. Y a veces cuando estoy medio dormido, lo escucho otra vez, el rasguño débil, lento, deliberado, siempre encima de mí, y cada vez rezo para que solo sea el viento. Pero en el fondo sé que no lo es, porque fuera lo que fuera esa cosa, no solo quería entrar, quería reemplazarme. Mi nombre es Elías Romero. Nunca he sido de contar esta historia. No porque no quiera, sino porque cada vez que lo hago la gente me mira raro. Algunos se ríen. Otros me dicen que estaba drogado o soñando, pero no. Yo sé lo que vi, sé lo que me pasó esa noche.
Y sé que desde entonces nunca volví a dormir igual. Desde niño tuve los dientes mal, torcidos, manchados, encimados unos sobre otros. Siempre odié mi sonrisa. Por eso cuando el dentista me dijo que debía sacarme las muelas del juicio, ya tenía 27 años. Tarde lo sé, pero me animé. Ojalá nunca lo hubiera hecho. La cirugía fue rápida, sin problemas. Pero la recuperación, Dios, fue un infierno. El dolor no era normal. Era como si me martillaran el cráneo desde adentro. Me recetaron 2 tipos de analgésicos y me dijeron que los tomara alternadamente, cada 3 horas. Yo lo tomé al pie de la letra, así que dormía 3 horas. Despertaba con el dolor, tomaba una pastilla y volvía a intentar dormir. Una y otra vez. Mi cuerpo se acostumbró. 3 horas de sueño roto, 3 horas de neblina mental, hasta que empecé a sentirme raro. No enfermo exactamente, sino distinto. Como si mi cerebro ya no supiera qué era el día y qué era la noche. Vivía en un estado gris, flotando entre el sueño y la vigilia. Fue entonces cuando empezó lo extraño. Era la 5ª noche después de la cirugía. Recuerdo que aún tenía las mejillas hinchadas y dormía semisentado, con almohadas detrás de la cabeza. Desperté alrededor de las 4 de la mañana. Tomé las pastillas y bebí agua. Pero el aire de mi cuarto estaba sofocante. El ventilador giraba pero no refrescaba. El aire se sentía denso, pesado, húmedo, como si el cuarto respirara conmigo. Así que me levanté a abrir la ventana. Mi casa quedaba al borde de un pequeño bosque, en las afueras de San Bravío, un pueblito del norte. No era raro ver zorros o mapaches por ahí, pero esa noche no me importó. Solo quería aire. Deslicé la ventana. Una ráfaga fría entró, trayendo el olor a tierra mojada y pino. Respiré profundo. Por un momento me sentí mejor, hasta que lo escuché. Un sonido, suave al principio, como un rasguño. Pensé que sería una rama movida por el viento o algún animal, pero el sonido volvió, más fuerte, más lento, como uñas rascando madera. Me quedé inmóvil. El ruido se detuvo y luego, vino desde arriba, desde el techo. No sé por qué no grité. Tal vez porque algo dentro de mí sabía que si hacía ruido lo que estuviera ahí, sabría que yo estaba despierto. Me quedé escuchando. El sonido se movía, de un lado al otro. No era un movimiento caótico, era intencional. Algo caminaba sobre el techo. Me obligué a susurrar. Debe ser un mapache. Pero no lo creí ni por un segundo. Mi padre siempre había sido paranoico con los animales que se metían en el ático. Decía que podrían romper cables o anidar. Y yo, recordando eso, decidí revisar. No sé si fue curiosidad o estupidez. Me puse una sudadera, agarré mi linterna del celular y bajé. La luz era débil, así que pasé al garaje y tomé una de las linternas grandes de mi papá, de esas que parecen faros. La casa estaba en silencio. Demasiado. Cada paso que daba sonaba como un golpe seco. Abrí la puerta trasera. El clic del pestillo sonó tan fuerte que casi me hizo saltar. El aire afuera era más frío pero espeso, como si algo invisible se moviera entre los árboles. Apunté la linterna hacia el techo, justo encima de mi ventana. Nada, solo tejas viejas y hojas. Pero en el suelo, había fragmentos de tejas rotas, recién arrancadas. Algo había estado intentando entrar. El corazón me retumbaba en el pecho. Avancé despacio, moviendo la linterna de un lado a otro. Polvo, telarañas. Y entonces vi algo moverse, en la esquina más alejada del tejado. Mi respiración se cortó. Apunté la luz, y lo vi. No era un animal, era una persona, o al menos, algo con forma de persona. Estaba agachado, desnudo, con la piel tan blanca que reflejaba la luz como un espejo. Las extremidades estaban torcidas como si los huesos no estuvieran donde deberían. ¿Y sus ojos? Sus ojos brillaron como los de un gato. Grité. El sonido salió de mi garganta antes de pensarlo siquiera, y esa cosa giró la cabeza hacia mí. Rápido. Demasiado rápido. Se movió sobre el techo con una agilidad imposible, como si no existiera la gravedad. Las manos y los pies arañaban las tejas mientras avanzaba, produciendo ese mismo sonido que me había despertado, el raspado. Se detuvo justo sobre mi ventana. Yo temblaba. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Y entonces salté al instinto. Corrí hacia la puerta trasera gritando por mi padre. ¡Papá!
Papá, hay alguien en el techo. Giré la esquina y lo vi. La cosa estaba en el borde del tejado mirándome, su cabeza ladeada, como si tratara de entender que era yo. Y entonces, saltó, cayó al suelo con un golpe húmedo. Me encogí esperando oír huesos romperse, pero no. Se levantó, sin un rasguño, y empezó a correr hacia mí. El sonido de sus pies contra la grava, su respiración ronca, los movimientos erráticos, todo pasó en segundos. Apunté la linterna directo a su rostro. Por un instante se detuvo cegado, y entonces lo vi con claridad. Tenía mi cara, o algo parecido. Una versión enferma, deformada, pálida, con los dientes torcidos, igual que los míos antes de la cirugía. Grité tan fuerte que sentí la garganta arder. Me lanzó al suelo. Su peso me aplastó. Sus uñas arañaban mi piel buscando mis ojos, mi boca. Olía a sangre seca y podredumbre. El ruido que hacía no era un grito humano. Era algo entre chillido y rugido. Yo intentaba empujarlo, pero era inútil, hasta que escuché la puerta. Mi padre salió corriendo, linterna en mano. Gritó mi nombre, y en ese instante esa cosa giró el cuello hacia él, emitiendo un sonido tan agudo que me hizo sangrar el oído. Mi padre lo golpeó con la linterna. La criatura chilló, torciéndose. Por un segundo su rostro cambió. Ya no se veía como yo, se veía como él, como mi padre. Y entonces corrió hacia el bosque. Su cuerpo se retorcía mientras avanzaba, los brazos flácidos, la cabeza girando como si no tuviera control. Saltó la cerca y desapareció entre los árboles. Solo quedó el eco, un silencio tan profundo que dolía. Nos quedamos ahí, mi padre y yo, respirando con dificultad. Yo sangraba por la cara. Él temblaba con la linterna apuntando a la oscuridad. Fuimos al hospital. Me cosieron varias heridas en el cuello y el pómulo. El doctor dijo que eran arañazos humanos, no de animal. La policía llegó después. Revisaron el techo, el jardín. Encontraron las tejas rotas y marcas profundas como de uñas, pero nada más. Hasta 3 días después. Mi madre estaba limpiando las canaletas del techo cuando gritó. Subimos corriendo, y ahí estaban, dientes, docenas, algunos amarillos antiguos, otros frescos aún con raíces. Los agentes dijeron que quizá un animal los había llevado ahí, pero yo sabía que no, porque entre esos dientes reconocidos míos, mis muelas del juicio, las mismas que me habían sacado la semana anterior. Han pasado 4 años desde aquella noche. Nos mudamos lejos, a otro estado, pero yo sigo despertando cada 3 horas sin necesitar alarmas. Mi cuerpo lo recuerda, y algunas noches, justo antes de que suene el reloj interno, lo escucho, un rasguño suave, lento, arriba, como si algo se moviera sobre el techo, buscándome, esperando que abra la ventana, esperando su turno, porque a veces cuando miro el reflejo en el espejo, juro que mi sonrisa ya no se ve igual. Mi nombre es Leandro Cruz. Tengo 36 años, y hasta hace unos meses mi vida era, para muchos, lo más parecido a la tranquilidad absoluta. Vivía solo, sin mascotas, sin pareja, sin nadie que me preguntara a qué hora llegaba o por qué no había salido en días. Esa independencia que tanto había deseado era mi tesoro. Pero a veces el silencio se vuelve demasiado perfecto, tan perfecto que te empieza a hablar. Mi casa es pequeña, de un solo piso, en las afueras de un pueblo llamado San Eladio. Un dormitorio, un baño, una sala, una cocina diminuta y un garaje tan estrecho que apenas cabe mi auto. Nada de lujos, nada de vecinos molestos, justo como me gustaba. Trabajo desde casa y eso me permite organizar mis horarios como quiero. Nunca me gustó rendirle cuentas a nadie, ni a un jefe, ni a una pareja, ni siquiera a mis propios padres. Esa libertad era lo que me hacía sentir vivo. Y sí, algunos me decían que llevaba una vida vacía, inmadura, sin sentido. Pero cada quien tiene su definición de felicidad, ¿no? Yo pensaba que la mía era esa: silencio, control y libertad total. Hasta que el silencio empezó a mirarme de vuelta. Siempre he tenido un horario nocturno. No sé por qué, pero mi mente funciona mejor cuando el resto del mundo duerme. Mientras otros se preparan para ir a la cama, yo apenas empiezo a concentrarme. Podía pasarme noches enteras trabajando frente al monitor, sin música, sin ruido. Solo el golpeteo de las teclas acompañando mis pensamientos. Esa noche no era distinta. Serían las 3 de la madrugada.
Yo estaba sumergido en mi trabajo, en ese trance donde todo desaparece, el zumbido suave del refrigerador, la luz azulada del monitor, el tic-tac del reloj en la pared, todo formaba parte de un mismo ritmo hipnótico. Y de pronto, el ritmo se rompió, un sonido seco, unos pasos. Al principio pensé que los había imaginado, pero no. Volvieron. Pasos corriendo por el pasillo, rápidos, pesados, directos hacia mi habitación. Luego los golpes. Pam, 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 3, 4, tal vez 5. Golpes tan fuertes que sentí como el aire del cuarto temblaba. Era el tipo de golpe que da la policía cuando va a derribar una puerta. Ese sonido que corta cualquier pensamiento, cualquier lógica. Me levanté de golpe, tan rápido que golpeé la rodilla contra el escritorio y tiré el monitor al suelo. El corazón me latía en los oídos. Por un momento creí que me desmayaría. No escuché nada más. Solo mi respiración agitada. Me quedé mirando la puerta, esperando que se abriera, esperando ver a alguien o algo. Pero nada pasó, ni un solo sonido más. Fue un silencio tan pesado que dolía. Ni pasos, ni respiración, ni crujidos. Como si la casa se hubiera detenido conteniendo el aliento junto conmigo. No sé cuánto tiempo estuve quieto. Segundos, minutos. Parecieron horas. Y entonces, los pasos volvieron. Pero esta vez, alejándose. Caminaban rápido por el pasillo, como si quien fuera se marchara sin mirar atrás. Fue ese sonido, ese ritmo humano y real, lo que me sacó del trance. Sin pensarlo, agarré lo primero que tuve a mano, una botella vacía de cerveza. La apreté tan fuerte que me temblaban los dedos, y corrí. Corrí como un loco por el pasillo, gritando, dejando que la adrenalina me empujara. ¿Quién está ahí? ¿Quién carajo está ahí? Grité con una voz que ni yo reconocí. La casa es pequeña. En segundos revisé el baño, la cocina, la sala. Nada. Todo vacío. Nadie escondido. Y lo más extraño, todas las puertas y ventanas seguían cerradas con llave. El aire olía diferente, más húmedo, más denso, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. La euforia me duró poco. De pronto me sentí ridículo, vulnerable. El miedo me cayó encima como una ola fría. Corrí de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta con llave, apoyé el respaldo de una silla contra el pomo y marqué al número de emergencias. Cuando los policías llegaron, aún temblaba. Registraron la casa entera, ni huellas ni signos de entrada forzada. Nada. Uno de ellos, un tipo joven de barba mal recortada, intentó tranquilizarme. Probablemente escuchó algo fuera. Señor Cruz, el sonido viaja extraño por las noches, ¿sabe? Quizá fueron pasos en la calle. Tuve que contenerme para no gritarle. No fueron pasos en la calle, dije con voz ronca. Estaban dentro. Aquí dentro. Él asintió con una sonrisa vacía, de esas que usas cuando ya no crees nada, y se fueron. Los días siguientes fueron un desastre. No podía dormir. Cada ruido me sobresaltaba. El crujido de la madera, el goteo del grifo, el viento contra las ventanas. Mi cabeza repasaba una y otra vez aquella noche, buscando una explicación lógica. Nada encajaba. Empecé a revisar cada rincón de la casa, la cerradura, las bisagras, los marcos de las ventanas, todo intacto, como si la casa misma me estuviera mintiendo. Una noche, mientras cenaba en silencio, se fue la luz. Fue un apagón corto, apenas unos segundos. Pero en esos segundos juraría que oí una respiración, justo detrás de mí. Cuando la luz volvió, no había nadie. Empecé a notar cosas pequeñas. El cepillo de dientes movido, la cortina del baño corrida unos centímetros, el microondas encendido con el reloj cambiado. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Hasta que una madrugada, cuando fui al baño, vi algo. El espejo estaba empañado, aunque no había duchado en horas, y en el vapor con la punta del dedo alguien había escrito una palabra: corre. Me quedé helado. No había huellas en el piso ni puertas abiertas, solo esa palabra, como si alguien hubiera estado justo ahí mirándome dormir. Llamé otra vez a la policía. No encontraron nada. Dijeron que tal vez era condensación o una broma mía en algún momento anterior, pero yo sé que no fue así. Yo sé que alguien estuvo ahí. Comencé a dormir con las luces encendidas. Al principio funcionó. Me sentía más seguro, menos vulnerable. Pero una noche, las luces comenzaron a parpadear.
no un parpadeo eléctrico. Era un patrón. 3 destellos cortos. Pausa. 3 largos. Pausa. 3 cortos otra vez, como un código Morse. Me reí nervioso, intentando convencerme de que eran fallos del voltaje, pero el parpadeo seguía el mismo ritmo. Siempre el mismo. Busqué en internet el significado. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos, socorro. Las noches se volvieron interminables. Empecé a escuchar cosas más claras. Pasos lentos por el pasillo, susurros apagados desde el baño, como si alguien hablara detrás de la pared. A veces golpes secos, uno solo, fuerte, cada hora exacta. Me convencí de que no estaba solo, y al mismo tiempo de que tal vez nunca lo había estado. Instalé cámaras en cada habitación. Durante el día, revisaba las grabaciones con los ojos irritados por el insomnio. La mayoría del tiempo no había nada, pero una madrugada en la cámara del pasillo lo vi. Una sombra, alta, quietamente parada frente a mi puerta durante casi un minuto, y luego, sin moverse, desapareció. No se fue caminando. Simplemente se desvaneció. No se lo mostré a nadie. ¿De qué serviría? Nadie me creería. Una semana después, los golpes volvieron. Eran las 2:47 de la mañana. Yo estaba en la sala escribiendo con la televisión encendida sin sonido. Y entonces, bam, 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 esta vez no vinieron del pasillo. Venían del techo. Salté de la silla. El techo vibraba, como si alguien caminara encima corriendo en círculos. Los golpes se desplazaban de un lado a otro más y más rápido. Mi cuerpo entero se tensó. Agarré el teléfono, pero la pantalla estaba en negro, sin señal. El silencio regresó de golpe, solo mi respiración, mis latidos y el eco en mi cabeza. No recuerdo en qué momento me desmayé, pero cuando abrí los ojos, era de día. La luz entraba por la ventana, cálida, normal, como si nada hubiera pasado. Por un momento pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que vi el polvo del techo caído sobre el suelo, y entre él, 3 marcas profundas, paralelas, como hechas con uñas humanas. Me mudé una semana después. Han pasado 5 meses desde aquella noche. Vivo en otra ciudad, en un apartamento alto, sin pasillos largos ni techos de madera. Duermo poco, pero mejor. A veces logro olvidar, hasta que escucho algo. 3 golpes, leves, como dedos tocando la pared, desde el otro lado. Y entonces recuerdo el código. 3 cortos, 3 largos. 3 cortos, eso sí me pregunto. ¿De quién era la señal de auxilio? ¿La mía o la de lo que sigue encerrado en mi antigua casa?